Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de las buenas costumbres al hablar aquí en Mujeres 360. Pilar, te interrumpí. No, pero estábamos hablando de qué fuentes tienes para ampliar tu vocabulario. Sí. Y una cosa interesante es la música. Cuando mi padre era chico, oía a Agustín Lara. Y Agustín Lara usaba metáforas como, ¿no? Azul, ¿no? Como un pavo real, ¿no? En un tedio en la tarde y cosas así. O el mismo Álvaro Carrillo, ¿no? Que tiene en tu boca quedará sabor a mí y cosas así. Pasa la vida, nosotros oímos otro tipo de canciones, pero todavía oímos a Emanuel o compositores que tenían metáforas. Hoy en día sí oyen o rock o banda, porque ahora la banda se ha democratizado, o rap o tal, pues reggaetón, pues claro. Imagínate, mami, mueve la mami, pues obviamente, no, de verdad, o sea, ¿dónde está sacando el lenguaje? No hay, ¿dónde hay metáforas? ¿Dónde hay poética? ¿Dónde hay retórica ahí en esas? Por ejemplo, para alguien que dice, bueno, yo quiero enriquecer mi vocabulario, que nos están viendo en estos momentos, o quiero que mis hijos tengan otro tipo de hablar, ¿qué les recomendaríamos? Yo creo que la poesía. Leer poesía y en voz alta. Claro. Leer poesía y en voz alta. Sí, eso enriquece muchísimo. O sabes también que es muy enriquecedor los audiolibros. Los audiolibros. Increíble. ¿Verdad? Digo, que claro sí? que no vaya a salir un audiolibro te digo, depende de quién, ¿no? Sí, claro. Pero los audiolibros, bueno, yo tengo Audible y es increíble cómo puede enriquecer tu vocabulario. Sí, porque entonces te concentras y el oído es como musical. Finalmente acabas viendo cómo las palabras se ensartan y demás. Y sí, yo me acuerdo una época que me dio por escuchar a Machado, los dos hermanos que escribían. Antonio y Manuel. Y bueno, me iba en el coche, yo oyendo a Antonio Machado, y bueno, yo me sentía, no me importaba el tráfico, no me importaba nada. ¿Por qué? Porque estaba yo totalmente absorta en el lenguaje de ese poeta, ¿me entiendes? Claro. Y claro. Sí te ayuda mucho. Claro que sí. Okay. Sí. Yo tengo uno de Jaime Gil de Viedma, que es uno de mis poetas favoritos, que tiene una frase que dice que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Sí. Es una gran frase. Y justamente pues te vas, o un libro, una narrativa o tal, pero claro, si tus fuentes son una revista de chismes, el canal de las telenovelas, pues obviamente pues no tienes de dónde sacar, ¿no? Exacto. O sea, ¿no? Y también ha cambiado algo mucho que creo que se nos está olvidando. La vida de las mujeres en la actualidad ya no es la de hace 20, 30 años. Es decir, hace 30 años cuando mi mamá trabajaba, o hace 35 años, mi mamá me dejaba al cuidado de mi abuela o de mis abuelos. Y mis abuelos sí tenían la dedicación de en la noche sentarse a contarme una historia. Ahora la gente que cuida a los niños o los dejan en guarderías o le pagan a alguien desconocido para que... Y no tenemos tampoco el tiempo muchas veces. Y no tenemos el tiempo. Sí, cuando llegamos después de 3 horas horas de tráfico para llegar con los hijos a las 10, 11 de la noche, dime qué quieres contarle, pues no les quieres contar nada. Y además de eso, que eso nuestro público lo tiene que saber muy bien, no podemos cargar que un niño lea solamente porque está en la escuela y cargarle la obligación a la escuela. Un niño que lee es porque ve que sus papás leen en la tele. Claro. Si te ve viendo la tele, vas a ver la tele. Si te ve viendo Netflix, pues va a ver Netflix. Exactamente. O sea, el ejemplo es total. Lo que decía Guadalupe, si están preocupados porque sus hijos lean, ellos tienen que leer primero. Oigan, pero además es una cuestión de respeto, ¿no? A mí la verdad es que me preocupa muchísimo el habla, porque es una cuestión de respeto hacia uno mismo, ¿eh? Claro, por supuesto, claro. ¿Cómo la ven eso? O sea, el que no tiene interés en la forma, por ejemplo, en el caso de la forma de escribir, ¿no? En cómo estructurar un texto, en su ortografía, etcétera, pues entonces no tiene interés en lo que está diciendo. No, se ve que es carente, o sea, no está comunicando ni lo va a comunicar. En WhatsApp es muy común que ni siquiera hablen signos de interrogación ni lo cierran, y entonces no sabes si te está preguntando, no, vienes a comer, y entonces no sabes si te dijo que le preguntó o no fue, o vengo, y luego no le ponen tilde, y entonces llegó tarde, o llegó tarde, ¿quién llegó? Sí, claro. Entonces se confunde muchísimo vuelvo al punto, esta edad de la ansiedad, ¿no? Hay un libro que se llama The Age of Anxiety, pero en esa vivimos, la edad de la ansiedad, la época de la ansiedad. Claro. Todo el tiempo es todo rápido. Claro. Y la ortografía. La ortografía es impresionante. No, bueno, qué importante la ortografía. Es como si salieras vestida con un
cuello desgarrado, con un Totalmente. fondo. Te digo se que te es como sale. traer un perejil en el diente, ¿no? Una falta de ortografía, es muy fea. No eres tú, es tu ortografía. Qué bonita ¿no? imagen. Esa- hiciste, sí, Pilar. exactamente. No se me va a olvidar nunca. No, de verdad, de Pero verdad. además te voy a decir algo. Tú ves, yo hablo de mis alumnos, veo una presentación en PowerPoint y tengo la mala, se me va la vista a donde está Sí, claro. el Claro. dedazo, donde está el error ortográfico, dices, híjole. Sí. Y eso te habla. Por muy buena presentación que él quería Sí, hacer. claro. Entonces, el lenguaje escrito y hablado, yo creo, a ver ustedes qué opinan, te habla mucho de la persona y te habla también del cuidado que tienes en ti mismo y hacia los demás. Porque también la forma en que te comunicas es tu imagen pública, tu imagen profesional, es la posibilidad de que te contraten o no te contraten. Y además hay una idea de que si yo estudio ingeniería o soy matemático, No me tengo que preocupar. a ver, no tiene nada que ver. O sea, si tú eres ingeniero, doctor, psiquiatra, lo que sea, cualquier oficio, incluso si tú mandas un presupuesto con una falta de ortografía, pues habla muy mal de ti. Ya perdiste Muy el mal de negocio. ti. Sí, cierto, absolutamente. Exactamente. Bueno, creo que ya tenemos que concluir. Ya pasó mucho el tiempo. Sí, bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué le dejan a nuestro público? Mira, pues, en mi caso creo que lo más importante cuando hablamos de buenas costumbres y de lenguaje es que el lenguaje que utilizan los jóvenes también puede estar modificado o conducido desde casa. Es decir, en la medida en que no estamos al tanto desde pequeñitos si leen o no leen, cuántas horas están en la televisión, qué televisión están consumiendo, esa también es nuestra responsabilidad. No podemos decir, ay, es que mi hijo ya habla, eso parece carretonero, que era una de las palabras que ya ni siquiera se usan. No podemos decir eso porque nosotros también somos responsables de cómo se comunican las generaciones que vienen. Y es nuestra obligación también preservar el lenguaje que queremos para las generaciones futuras. Guadalupe, ¿qué le Bueno, dejas? yo les recomendaría a los jóvenes, incluso a los adultos, leer a Octavio Paz, por ejemplo, en voz alta, o a Sabines, ¿no? A Amado Nervo. Nos vamos a enamorar del lenguaje, porque hay que reenamorarse de las palabras, del vocabulario, y se van a sentir muy bien. O leer El País, que es muy buen periódico. Sí. El País es un castellano perfecto, ¿no? Sí. Leer en voz alta y corregir a los hijos cuando están hablando. Pilar. No, y bueno, yo obviamente les recomiendo leer Algarabía. Obviamente, pero es una revista que está muy cuidada en el sentido de que no tiene falta de ortografía. Pero no solamente eso. La lengua siempre va a cambiar. Pero lo que no va a cambiar es que hay gente que habla bonito y bien y hay gente que habla mal. O sea, también. Y que el respeto se habla y se gana de alguna manera. Y sobre todo en la forma de escribir, pues hay reglas, ¿no? Porque si no escribes bien, no pones tildes, no hay comunicación. Y la lengua, esencialmente, es un instrumento de comunicación. Muy bien, Pilar, Georgina, Guadalupe, muchísimas Muchas gracias gracias por estar con nosotros aquí en Mujeres 360. Y ustedes también, muchísimas gracias. Y no lo echen en saco roto. Como hable, así lo van a tratar. Así es que cuídese, detalle. Muchísimas gracias.